Mientras conducía su camión por la solitaria autopista que conecta Querétaro con Morelia, Valeria Mendoza apenas podía creer lo que veía a lo lejos, un lujoso Audi detenido en el acotamiento, con el capó levantado y un hombre haciendo señales. Bajo el sol implacable de las 3 de la tarde, el asfalto parecía derretirse. Y en ese infierno de calor, lo impensable ocurrió, el hombre del auto era su esposo. El mismo que había muerto hacía 7 años. Valeria frenó el tráiler de golpe, sin poder apartar la vista de aquel rostro cubierto de sudor y con gafas oscuras. Su cuerpo reaccionó primero que su mente, paralizándola por completo. Las manos le temblaban, los labios se le secaron. En sus 35 años jamás se imaginó algo así. Su esposo, Héctor Ávila, padre de sus hijas, Lucía y Emma, el hombre al que enterró, lloró, y aprendió a sobrevivir sin él, estaba ahí. Vivo. De pie. Frente a ella. Por favor, necesito ayuda, dijo él, con una voz que se le clavó como puñal. Cuando se acercó, su expresión cambió por completo. Héctor la reconoció al instante. Su rostro se puso blanco como papel, y en sus ojos apareció una mezcla violenta de miedo y culpa. Valeria, yo, puedo explicarte. Pero ella ya se había dado la vuelta. No dijo una palabra. Subió al camión, encendió el motor y aceleró sin mirar atrás. Por el espejo retrovisor lo vio correr hacia el auto. Probablemente quería seguirla. Pero lo único que dejó fue una nube de polvo que lo borró de su vista. Durante las siguientes 2 horas de carretera hasta Morelia, Valeria manejó como una máquina. Su mente era un torbellino de imágenes y recuerdos, el funeral, la llamada de la policía, las noches enteras abrazando a sus hijas cuando lloraban por papá. Recordó cómo se vio obligada a vender la casa familiar. Cómo aprendió a conducir tráileres para sostener a sus hijas cuando ningún otro empleo le daba el dinero suficiente. Recordó cómo ellas preguntaban por Héctor, y cómo ella inventaba historias bonitas, que él las cuidaba desde el cielo. Que su papá era un héroe. ¿Y ahora, qué? ¿Todo había sido una mentira? Cuando llegó a su destino en el Parque Industrial de Morelia, ya era de noche. Entregó la carga, firmó los papeles como si nada y comenzó el camino de regreso. Sus pensamientos estaban fijos en una imagen, Héctor vestido con traje, luciendo como si jamás hubiera conocido el sufrimiento. La casa que Valeria logró construir en Querétaro era pequeña pero cálida. Las gemelas, de 15 años, ya estaban acostumbradas a que su mamá llegara tarde por el trabajo. ¿Mami? Preguntó Lucía desde el sillón cuando escuchó la puerta. Sí, mi amor, ya llegué, respondió Valeria, haciendo un esfuerzo por sonar normal. ¿Cómo te fue? Bien, como siempre. ¿Ya cenaron? Sí, te guardamos comida, dijo Emma desde la cocina. Valeria las abrazó y les pidió que fueran a dormir. Esperó a que ambas estuvieran en sus habitaciones antes de colapsar en el sillón. El mismo sillón donde 7 años atrás lloró la muerte del amor de su vida. Ahora volvía a llorar. Pero esta vez de rabia. Lloró por las noches sin dormir, por el esfuerzo sobrehumano que hizo durante años, por las veces que tuvo que sonreír a sus hijas cuando en realidad se estaba desmoronando. Pero después de un rato, las lágrimas se secaron. Y la tristeza dio paso a algo más oscuro, furia. Héctor estaba vivo. Mientras ella conducía más de 12 horas diarias para mantener a sus hijas, él estaba quién sabe dónde, disfrutando de una nueva vida. Con otra mujer, quizás. Con otra identidad. Se levantó y fue a su habitación. Sacó una vieja caja de zapatos donde aún guardaba el acta de defunción, cartas antiguas, fotos de la boda. Todo lo que quedó de su vida anterior. Estudió el acta bajo la lámpara. Héctor Ávila. Fallecido el 15 de febrero de 2017. Causa, accidente automovilístico. Mentira, susurró. Esa noche no durmió. Pasó horas escribiendo en un cuaderno los nombres, fechas, recuerdos. Empezaba a trazar un plan. Porque si Héctor creía que iba a aparecer como si nada después de 7 años, estaba muy equivocado. A la mañana siguiente, Valeria se despertó con los ojos hinchados, pero con una claridad en el pecho que no había sentido en años. Mientras preparaba el desayuno para las gemelas, su mente ya trabajaba a toda velocidad. Necesitaba respuestas.
Pero ante todo, Lucía y Emma no podían saber nada, aún. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Emma, notando las ojeras profundas bajo sus ojos. «Te ves muy cansada». «Estoy bien, amor». «Solo fue un viaje largo ayer», mintió Valeria mientras revolvía los huevos en la sartén. «¿Ya tienen listos los libros para la escuela?», preguntó, cambiando rápidamente de tema. «Sí, mami», respondió Lucía, untando mermelada en su pan. «¿Te acuerdas que el viernes es nuestra ceremonia de graduación?». Valeria sintió una punzada en el pecho. Sus niñas ya iban a entrar a la preparatoria, y Héctor se había perdido todo. O más bien, había decidido perdérselo. «Claro que me acuerdo, mi vida. No me la perdería por nada del mundo». Después de dejar a las gemelas en la escuela, Valeria se dirigió a un viejo café internet del centro de Querétaro. Necesitaba investigar, pero no podía hacerlo desde casa. Las niñas eran inteligentes, y si veían que buscaba algo sobre su padre, comenzarían a hacer preguntas. Pagó por 2 horas frente a una computadora oxidada. Empezó con una búsqueda simple. Héctor Ávila accidente 2017. Aparecieron artículos antiguos, fotos del coche volcado en el río, reportes policiales, incluso la esquela que ella misma había pagado para el periódico local. Todo estaba igual que lo recordaba. «Hijo de la chingada», murmuró entre dientes. Luego cambió la búsqueda. Si Héctor estaba vivo y con dinero, debía estar usando otro nombre. Recordó que en la matrícula del Audi había visto letras, RD. Intentó. Ricardo Duarte Querétaro. Ricardo Duarte México. Rodrigo Duarte Querétaro. Nada relevante. Entonces recordó, antes de morir, Héctor había trabajado como contador en una empresa, Grupo Inmobiliario Ávila y Asociados. Tal vez ahí podría encontrar una pista. Buscó la página web de la empresa. No encontró nada sobre Héctor, ni sobre ningún Duarte. Cambió de estrategia. Si Héctor tenía dinero para un Audi y trajes de diseñador, debía estar viviendo en una zona exclusiva. Buscó fraccionamientos de lujo en Mazatlán, Tulum, Manzanillo. Hoteles de 5 estrellas, restaurantes caros. Pero tras 1 hora sin resultados, decidió hacer algo más directo. Marcó por teléfono a Grupo Ávila. «Grupo Inmobiliario Ávila, buenos días», contestó una mujer. «Buenos días. ¿Me podría comunicar con el licenciado Roberto Ortega?». De parte de Valeria Mendoza, viuda de Héctor Ávila. Él trabajó ahí hace años. Hubo una larga pausa. «Un momento, por favor». Esperó más de 3 minutos antes de que una voz masculina, cansada, contestara la llamada. «¿Señora Mendoza?». «Sí, señor Ortega». «Disculpe que lo moleste, pero necesito hablar con usted sobre Héctor Ávila». «¿Señora?». «Héctor murió hace años». «¿Para qué quiere hablar de él?». «Sé que va a sonar muy loco lo que le voy a decir, pero ayer lo vi. Está vivo». El silencio del otro lado fue tan largo que pensó que habían colgado. «¿Señor Ortega?». «¿Dónde lo vio?». «En la carretera a Morelia. Estaba parado junto a un Audi negro, vestido como millonario. Cuando me vio se puso pálido. Me habló. Me reconoció. Dios mío. Señora Mendoza, necesito verla». «¿Podría venir a mi oficina esta tarde?». «Claro». «¿A qué hora?». «A las 5. Y señora, no le diga a nadie más sobre esto». «A nadie». A las 5 en punto, Valeria llegó al edificio de oficinas de Grupo Ávila. Un inmueble viejo que ya no aparentaba el esplendor que seguramente tuvo. La recepción estaba medio vacía. La economía del lugar parecía tan deteriorada como la confianza de Valeria en su pasado. Roberto Ortega, un hombre de casi 70 años, canoso y de mirada vencida, la recibió en una oficina austera. Los muebles eran elegantes, de hace 30 años. «Siéntese, señora Mendoza», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «¿Desea un café?». «No, gracias». Usted reaccionó muy raro por teléfono. «¿Qué sabe de Héctor?». Roberto suspiró y se frotó las sienes. Cuando Héctor murió,
Descubrimos que faltaban 50 millones de pesos de las cuentas de la empresa. Al principio pensé que era un error, pero después, vimos que alguien llevaba meses desviando fondos. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Y Héctor tenía acceso? Él era el jefe de contabilidad. Tenía las claves de todo. Pero como estaba muerto, no podíamos hacer nada. No se puede enjuiciar a un cadáver. ¿Nunca pensó que el accidente fue fingido? Lo llegué a pensar. Dios sabe que sí. Pero tenía su acta de defunción, el reporte policial, todo parecía real. Además, se detuvo. Sus ojos se endurecieron. Mi esposa, Jimena, se volvió histérica cuando supo de su muerte. Gritaba, lloraba. Dijo que había tenido una aventura con él. Que lo amaba. Que quería morirse del dolor. Valeria apretó los dientes. ¿Su esposa se metió con mi esposo? Eso dijo ella. Lloró durante semanas. Decía que había perdido al amor de su vida. En ese momento me pareció exagerado. Ahora, me cuadra todo. La furia en el pecho de Valeria comenzaba a hervir. Señor Ortega. Necesito su ayuda para demostrar que Héctor está vivo, y que fue él quien robó ese dinero. ¿Y por qué la ayudaría? Porque usted también fue víctima. Porque si lo desenmascaramos, tal vez pueda recuperar lo que le robó. Y yo, pueda recuperar algo de mi vida. Roberto la miró largo rato. ¿Qué propone? Primero, encontrar dónde vive ahora. Luego, pruebas. De todo. Que fingió su muerte. Que usted fue su cómplice involuntario. Que Jimena fue parte de todo. Roberto Ortega extendió la mano. Está bien. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Si Héctor se da cuenta de que lo estamos investigando, puede desaparecer otra vez. Valeria estrechó su mano con firmeza. Esta vez no se va a escapar. Durante los siguientes días, Roberto y Valeria trabajaron como detectives improvisados. Roberto tenía contactos que podían moverse sin levantar sospechas. Mi compadre Raúl trabaja en el registro civil, explicó Roberto en un café. Puede buscar si alguien con la cara de Héctor ha tramitado algo en estos años. ¿Y qué le va a decir? Que busco a un empleado que me robó. Que sospecho que usa identidad falsa. No es mentira, ¿no? Valeria asintió. Cada día entendía con más claridad lo ingenua que había sido. Jamás imaginó que Héctor era capaz de algo así. Señor Ortega, ¿cuándo notó usted que su esposa actuaba extraño? Roberto bajó la mirada. Jimena siempre fue manipuladora. Guapa, encantadora, lista. Nos casamos cuando ella tenía 22 años. Yo, 45. Nunca tuvimos hijos. ¿Y cómo conoció a Héctor? Lo contraté hace unos 8 años. Buen contador. Responsable. O eso creía. Al principio Jimena ni lo miraba. Pero 2 años antes de su muerte, empezó a aparecer más por la oficina. Valeria sintió un puñal de celos. 2 años antes del accidente. Eso significaba que la aventura duró tiempo. ¿Usted sospechaba algo? Jimena se arreglaba más. Salía sin decir a dónde. Cuando le preguntaba, me decía que era un viejo paranoico. Y yo, la dejaba. ¿Y luego? Un día, la vi entrando a un hotel con Héctor. Cuando la confronté esa noche, lloró. Me pidió perdón. Dijo que había sido una vez. Que se sentía sola porque yo trabajaba mucho. ¿Y le creyó? Fui un imbécil. Pero sí. El dolor en la voz de Roberto era real. Valeria lo supo en ese momento, él también había sido víctima. 3 días después de aquella conversación reveladora, Roberto Ortega llamó a Valeria temprano por la mañana. Valeria, mi compadre Raúl encontró algo, le dijo con voz temblorosa. Y no es cualquier cosa. ¿Qué pasó? Alguien llamado Ricardo Duarte Mendoza, se casó hace 6 años con una mujer llamada Jimena Ortega de Duarte. La boda está registrada oficialmente en Manzanillo. Valeria sintió que la garganta se le cerraba.
La sangre le subió a la cabeza. ¿Se casaron? Así es. Pero hay más. Raúl encontró registros de propiedades a nombre de Ricardo Duarte, una casa en Mazatlán, otra en Tulum y 2 departamentos en Manzanillo. Todas pagadas en efectivo. ¿Cuánto dinero tienen esos? Mucho más de los 50 millones que desaparecieron de mi empresa. Parece que eso fue solo el principio. Esa noche, Valeria llegó a casa más tarde de lo normal. Las gemelas estaban haciendo tarea en la mesa del comedor. Cuando la vieron, notaron enseguida que algo andaba mal. «Mami, ¿te pasa algo?», preguntó Lucía. «¿Estás enojada?», añadió Emma. «Estoy bien, mis amores. Solo fue un día difícil en el trabajo». «¿Segura?», insistió Emma. «Estás rara desde hace días». Valeria las miró con el corazón encogido. Aquellas niñas, tan fuertes y maduras, habían crecido sin padre, sin lujos, sin excusas, y jamás se habían quejado. Mientras tanto, su padre vivía en la playa con otra mujer, gastando millones robados. «¿Ustedes recuerdan mucho a su papá?». Ambas se miraron, sorprendidas por la pregunta. «Sí», dijo Lucía. «Me acuerdo que nos llevaba al parque los domingos. Y que olía a loción de hombre». «¿Siempre traía chicles en los bolsillos?», agregó Emma. «¿Por qué preguntas, mami?». «Nada, solo, me da tristeza que no lo hayan conocido mejor». «Pero él nos cuida desde el cielo, ¿verdad?». Valeria apretó los dientes. Quería gritar que no estaba en el cielo, que estaba en una mansión de Mazatlán jugando a ser millonario. «Sí, mi amor. Él las cuida». Esa noche, cuando las niñas se durmieron, Valeria se encerró en su cuarto. Abrió su cuaderno de investigación y empezó a organizar todo lo que tenía: nombres falsos, propiedades, fechas, conexiones. Necesitaba más. Pruebas. Evidencia sólida. Algo que los mandara a prisión. Una semana después, Roberto la llamó de nuevo. «Mi compadre encontró algo más. Jimena tiene cuentas en Suiza y en las Islas Caimán. Hace 6 meses transfirió $15 millones desde una cuenta en Mazatlán a otra en Tulum». «¿15 millones? Esto ya no es solo el dinero de mi empresa, Valeria. Están lavando dinero. ¿Quién sabe de dónde lo sacan?». Valeria apretó el celular. Cada día que pasaba, sentía más urgencia, más sed de justicia. «Necesitamos atraparlos. Pero debemos hacerlo con pruebas irrefutables. Tengo un primo en una empresa de limpieza que tiene contratos en Mazatlán. Voy a hacer unas llamadas». 2 semanas más tarde, Valeria Mendoza llegó a Mazatlán. Tenía puesto un uniforme azul de limpieza y una gorra. Su nuevo empleo, conserje nocturna en el edificio más exclusivo de la ciudad, donde estaba ubicada una oficina llamada Desarrollos Turísticos del Pacífico. Lo había conseguido gracias a una pequeña mordida, que Roberto pagó, y una historia falsa sobre una madre soltera desesperada por trabajo. Lo importante, la oficina número 1203, piso ejecutivo, pertenecía a Ricardo Duarte Mendoza. «Oye, tú, la nueva», le gritó doña Carmen, la supervisora de limpieza. «No toques nada raro en el piso 12. Ahí trabajan puros ricachones. Tú limpia y vete». «Sí, señora». «Y en la oficina del tal Duarte, con más cuidado. Es quisquilloso». La primera noche fue para reconocimiento. Cuando entró sola a la oficina 1203, el corazón le latía a 1000 por hora. El nombre Ricardo Duarte estaba en letras doradas sobre una placa de mármol. El despacho era lujoso: escritorio de madera importada, sillón de cuero negro, alfombra persa, paredes con cuadros costosos. Y sobre el escritorio, fotos. Héctor, o mejor dicho, Ricardo, junto a Jimena. En yates. En playas. En cenas elegantes. Valeria sintió que las piernas le temblaban. Se obligó a respirar hondo. Sacó del bolsillo la pequeña cámara que le había dado Roberto y comenzó a fotografiar todo. Las fotos personales. Documentos. Un calendario con anotaciones. En una carpeta vio contratos millonarios por compraventa de terrenos. Todos firmados por Ricardo Duarte.
Abrió un cajón del escritorio, y lo que encontró la hizo congelarse. 3 pasaportes. Los 3 con la foto de Héctor. Pero con diferentes nombres. Ricardo Duarte Mendoza. Roberto Delgado Morales. Rafael Domínguez Martín. Este cabrón tiene identidades múltiples, susurró. Fotografió cada uno. Luego encontró extractos bancarios. Cuentas en Suiza, Bahamas, México. Algunas con saldos de millones de dólares. Pero lo más perturbador fue una carpeta marcada como personal. Adentro, fotos. De Lucía y Emma tomadas a escondidas. En la escuela. Caminando por las calles de Querétaro. En el parque. Héctor las había estado vigilando. Las había seguido. Las había fotografiado. Valeria sintió arcadas. No solo las había abandonado, ahora las espiaba como un depredador. Se obligó a seguir con su tarea. Guardó todo tal como lo había encontrado. Terminó de limpiar y salió con la respiración contenida. Durante los siguientes días repitió la rutina. Siempre dejaba la oficina de Héctor para el final. Sabía que él llegaba a las 9 de la mañana, así que debía estar fuera antes de las 8. El cuarto día, todo cambió. Tuvo un retraso con el transporte público. Cuando estaba limpiando la oficina, escuchó voces en el pasillo. No tuvo tiempo de salir. Se escondió detrás del escritorio. Te digo que algo no está bien, dijo una voz masculina. Era Héctor. Inconfundible. ¿Qué tipo de preguntas? Respondió Jimena. Roberto le preguntó a su contador si era normal que aún llegaran pagos a cuentas de proveedores que ya no existen. ¿Y qué le dijiste? Que era normal. Que son pagos atrasados. Pero no me creyó. Lo vi en su cara. Ese viejo es un idiota. No se va a dar cuenta de nada. No lo subestimes, Jimena. Puede ser viejo, pero no es estúpido. ¿Y si se pone problemático? Todo está legalizado bajo nuestras identidades nuevas. Él no puede conectar a Ricardo Duarte con Héctor Ávila. Valeria grababa todo con su celular, sin moverse. Y si se vuelve demasiado problemático, continuó Jimena, podemos hacer lo mismo que hicimos contigo. No digas estupideces. Una muerte fingida fue suficiente. Le llamas estupidez a tener una vida de lujo, 50 millones y paz. A veces, extraño mi vida anterior. ¿Extrañas a tu mujercita pobre y a tus hijas? No hables así de ellas. Por favor. Vivías aburrido con esa familia. Mira lo que tienes ahora. Valeria apretó los puños. Quería salir y golpearlos. Pero no. Necesitaba más. Mucho más. Héctor revisó unos papeles. Tengo reunión con los contactos de Colombia a las 10. Si sale bien, vamos a multiplicar las ganancias por 10. ¿Qué tan peligroso es eso? Digamos que ya no estaremos lavando dinero de fraudes inmobiliarios, sino de otros negocios. Valeria no necesitaba más explicaciones. Estaban entrando en lavado de dinero del narcotráfico. Cuando se fueron, esperó 10 minutos más. Luego salió. Tenía horas de audio grabado. Fotos. Documentos. Pero aún no era suficiente. Necesitaba una confesión directa. En vídeo. Esa noche, desde su modesto hotel en Mazatlán, Valeria revisó todo el material recolectado. Fotos de pasaportes falsos, documentos bancarios, grabaciones de conversaciones, y las imágenes más dolorosas. Las de sus hijas, tomadas en secreto. Ya no era solo fraude. Era espionaje. Era amenaza. Era crimen organizado. A la mañana siguiente, Roberto Ortega la llamó con voz urgente. Valeria, he estado pensando mucho. Y mi compadre Raúl encontró algo más. ¿Qué? Descubrió que Héctor y Jimena fundaron una empresa fantasma en Playa del Carmen. Se llama Desarrollos Turísticos del Caribe. Dicen que venden bienes raíces de lujo, pero no tienen empleados, ni pagan impuestos, ni hacen registros locales. Solo manejan efectivo y transferencias internacionales. Perfecto para lavar dinero. Exacto.
Es una fachada. Todo es falso. Valeria se quedó en silencio unos segundos. ¿Cree que podemos usar eso? Sí, pero necesitamos más pruebas. Si Héctor sospecha algo, puede desaparecer otra vez. Esta vez, llevándose todo. Entonces hay que atraparlo antes. Roberto sacó de su portafolio una carpeta amarilla. He estado recordando cosas. Detalles que antes no me parecían importantes, pero ahora encajan. Le mostró varios documentos. Estas son las últimas transferencias que Héctor hizo antes de morir, se corrigió, antes de fingir su muerte. Y 3 transferencias grandes. 2 millones, 3, 5. A cuentas desconocidas. ¿Nunca las revisó? Confiaba en él. Trabajó 5 años conmigo. Era puntual, correcto, confiable. Valeria estudió los papeles. Su expresión se endureció. ¿A dónde iban esas transferencias? Una a las Islas Caimán. A nombre de Ricardo Duarte. Las otras, a empresas falsas en Cancún. Llevaba años preparando el robo. Años, Valeria. No fue un impulso. Y no lo hizo solo. Alguien le filtraba información sobre los movimientos financieros de mi empresa. ¿Jimena? La única que tenía acceso a ambos mundos, a mi confianza y a él. Valeria respiró hondo. Sabía que ahora no solo se trataba de capturar a Héctor. Había una vida en riesgo. La de Roberto. Y quizás también la suya. Señor Ortega, ¿usted todavía convive con su esposa? Sí. Vivimos en la misma casa. Pero desde que me contaste todo, la observo con otros ojos. ¿Ha notado algo raro? Recibe llamadas y no contesta si yo estoy cerca. Sale por las tardes, dice que va al súper o a ver amigas, pero vuelve sin bolsas. Y sin perfume. ¿Tiene acceso a sus cuentas? A las personales, sí. Las de la empresa las cambié después del robo. Roberto sacó otro papel de la carpeta. Mira esto. Estados de cuenta de los últimos 6 meses. Cada 15 del mes, transfiere la misma cantidad a una cuenta en Bahamas. Valeria revisó. ¿Qué le dice ella? Que es para una hermana enferma en Miami. ¿Jimena tiene hermanas? No. Es hija única. Conozco a su familia desde hace 25 años. Valeria sintió la sangre hervir. Entonces, no solo robó contigo, sigue robándote. Y encima, sigue siendo cómplice de Héctor. Roberto asintió con tristeza. Su voz era apenas un susurro. Nunca pensé que el amor de mi vida me destruyera así. Valeria apretó su mano con fuerza. No está solo. 2 días después, Valeria y Roberto se reunieron en un café discreto en las afueras de Querétaro. Tenemos que actuar ya, dijo ella. Tengo material suficiente para ir a la policía. Pero falta algo clave. ¿Qué? Una confesión directa. Quiero que uno de los dos diga, con su voz y su cara, que fingieron la muerte de Héctor. Y lo quiero grabado. Roberto la miró fijamente. ¿Tienes un plan? Sí. Usted le va a decir a Jimena que recibió una llamada anónima. Que alguien le dijo haber visto a Héctor vivo, en Cancún, con otra identidad. ¿Y luego? Va a actuar confundido. Como un viejo paranoico. Va a pedirle consejo. Si ella es inocente, sugerirá ir a la policía. Si es culpable, se va a delatar. ¿Y tú? Yo estaré en la habitación de al lado. Grabando todo. Roberto respiró hondo. ¿Y si intenta envenenarme? Valeria lo miró con seriedad. Por eso vamos a instalar cámaras ocultas. No coma ni beba nada que ella prepare. Prepare usted todo. Roberto asintió. ¿Y si confiesa? Entonces, llamamos a la policía. La noche del viernes, todo estaba listo. Roberto llegó a su casa con las cámaras activadas. Valeria estaba escondida en el cuarto de huéspedes, con equipo de grabación profesional. A las 9:30, la voz de Roberto se escuchó nerviosa.
Jimena, necesito hablar contigo. Me pasó algo extraño. ¿Qué pasó? Respondió ella. Hoy recibí una llamada en la oficina. Un hombre. No dijo su nombre. Me dijo que vio a Héctor Ávila en Cancún. Vivo. Silencio. ¿Cómo? Pero. Héctor murió. Eso pensé. Pero el tipo dio detalles. Dijo que estaba usando el nombre de Ricardo Duarte. Que investigara. Seguramente es una broma. O alguien queriendo sacar dinero. ¿Crees que debería llamar a la policía? No. Quiero decir, no tiene sentido hacerle caso a rumores sin pruebas. Solo te vas a meter en problemas. Roberto hizo una pausa perfecta. Lo más raro es que también mencionó tu nombre. Dijo que tú conocías a ese tal Duarte. Silencio. Largo. Tenso. No conozco a nadie con ese nombre. Es que, no sé qué hacer. Jimena cambió de tono. Su voz se volvió dulce. Vamos a tomar algo. Para relajarnos. Valeria contuvo la respiración. Sírveme una copa de vino, dijo Roberto. Escuchó el sonido del descorche. El tintinear de las copas. Y luego, la frase que lo cambió todo. Roberto, hay algo que necesitas saber. Valeria apretó el botón de grabación. Todo se volvió silencio. Héctor, no está muerto. Nunca lo estuvo. Roberto no dijo nada. Su actuación era impecable. Él y yo, lo planeamos todo. Fingió su muerte. Nos fuimos juntos. Nos casamos. Creamos negocios nuevos. ¿Y yo? ¿Qué era yo para ti? ¿Tu fachada? Tu esposo oficial. El que daba imagen de respeto. Y, acceso al dinero. ¿Y las transferencias? Claro. Te las estuve ocultando por años. Enviaba el dinero a Héctor. Tú ni lo notabas. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque ya no importa. Porque ya no vas a poder contárselo a nadie. Ruido de copa cayendo. ¿Qué me diste? Dijo Roberto. Algo que va a parecer un infarto. Nadie sospechará. Solo dirán que el pobre Roberto no aguantó el estrés. Natalia. En ese momento, Valeria no pudo esperar más. Abrió la puerta. Aléjate de él. Jimena se quedó paralizada. Roberto estaba en el suelo, convulsionando. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Salvando su vida. Gritó Valeria, marcando al 911. Está loca. Nadie te va a creer. Valeria levantó su teléfono. ¿Ah, no? Tengo todo grabado. Tu confesión, el veneno, el plan. Todo. La ambulancia llegó en 6 minutos. Los paramédicos lograron estabilizar a Roberto y lo llevaron al hospital. Jimena fue arrestada en el acto. Horas después, Valeria estaba en la jefatura de policía mostrando todas las pruebas al detective Morales y al fiscal. Señora Mendoza, esto es increíble. En 30 años, jamás vi un caso tan bien documentado por un civil. ¿Y ahora qué va a pasar? Jimena Ortega será acusada formalmente por intento de homicidio. Luego, vamos a coordinar con las autoridades de Mazatlán para arrestar a Héctor Ávila, alias Ricardo Duarte. ¿Qué cargos se enfrentan? Fraude, falsificación, lavado de dinero, intento de asesinato. Posiblemente vínculos con el narcotráfico. Podrían pasar 30 años en prisión. El arresto de Héctor Ávila, alias Ricardo Duarte Mendoza, fue todo menos discreto. A las 6:15 de la mañana, una comitiva de agentes federales irrumpió en su casa en el fraccionamiento privado Mar de Plata, en las afueras de Mazatlán. La mansión tenía 3 pisos, alberca climatizada y cámaras de seguridad, pero no lo suficiente para anticipar la redada. Jimena Ortega, aún detenida en Querétaro, no tuvo oportunidad de advertirle. ¿Qué es esto? Gritó Héctor, en bata de seda, mientras lo tiraban contra el suelo. Señor Ricardo Duarte Mendoza, dijo el jefe del operativo,
queda usted detenido por los delitos de fraude, lavado de dinero, falsificación de identidad, y por ser cómplice de intento de homicidio. Yo no he hecho nada. Hay un error. No es ningún error. Y lo sabrá pronto. Dentro de la mansión se encontraron cajas con dinero en efectivo, pasaportes con identidades múltiples, documentos falsificados, y lo más delicado, una carpeta con movimientos bancarios que conectaban directamente a Héctor con empresas offshore en Suiza y Panamá. Pero lo que más impactó a los agentes fue una carpeta con fotografías de las hijas de Valeria. ¿Quiénes son estas niñas?, preguntó un oficial. Nadie, son solo hijas de una conocida. ¿Las espió? Claro que no. Entonces explíquenos por qué tiene 37 fotos de ellas, con fechas y lugares en Querétaro. Héctor no pudo responder. Su silencio lo condenó. Cuando Valeria recibió la noticia del arresto, estaba en casa de Roberto. Aún se recuperaba del intento de envenenamiento, pero su fuerza moral estaba más firme que nunca. Lo atraparon, dijo el detective Morales al teléfono. No opuso resistencia, pero negó todo. Tendremos audiencia inicial en 3 días. Queremos que usted esté ahí. Valeria colgó en silencio. Apretó los ojos. Por primera vez en años, sintió que respiraba sin culpa. ¿Todo bien?, preguntó Roberto. Ella asintió. Lo atraparon. ¿Por fin? ¿Y cómo te sientes? Como si estuviera cerrando un ciclo que me ha estado devorando por dentro. Roberto le tomó la mano. Gracias por no rendirte. Valeria le sonrió débilmente. Gracias por creerme. Esa noche, sentada frente al espejo de su cuarto, Valeria pensó en sus hijas. Durante todo este tiempo, había ocultado la verdad. Les había dicho que su padre había muerto como un héroe. Que fue un buen hombre. Que las quería. Pero ahora, ya no podía seguir mintiendo. A la mañana siguiente, después del desayuno, les pidió que se sentaran en el sofá. Necesito hablar con ustedes, dijo, con la voz firme pero suave. Es algo importante. Algo que he ocultado por mucho tiempo. Las gemelas se miraron preocupadas. ¿Estás enferma, mamá? No, no es eso. Es sobre su papá. ¿Qué pasa con él? Valeria tragó saliva. Su papá no está muerto. Ambas se quedaron en silencio. Emma parpadeó con incredulidad. ¿Qué? ¿Lo encontré? Está vivo. Fingió su muerte hace años. Se cambió de nombre. Robó dinero. Se fue con otra mujer. ¿Papá nos abandonó? Valeria sintió que se le rompía el alma. Sí. Nos abandonó. Y me engañó. Pero ustedes no tienen la culpa de nada. Él fue el que falló. No ustedes. Lucía empezó a llorar. Emma se quedó quieta, con los ojos clavados en la alfombra. ¿Por qué no nos dijiste antes? Porque quería protegerlas. Porque no quería que crecieran con odio. Quería que lo recordaran como alguien bueno, aunque ya no lo fuera. Emma habló con voz baja. ¿Y ahora dónde está? En la cárcel. Lo arrestaron esta mañana. ¿Va a quedarse ahí? Eso lo decidirá el juez. Pero hay pruebas de todo lo que hizo. Lucía se limpió las lágrimas. Gracias por decirnos la verdad, mamá. Valeria las abrazó con fuerza. No importa lo que pase con él. Ustedes tienen una madre que nunca va a abandonarles. Nunca. 3 días después, en una sala de audiencias de Querétaro, Valeria se sentó en la primera fila. A su lado, el fiscal Morales. Frente a ella, esposado y vestido con traje gris claro, estaba Héctor Ávila. Había pasado tanto tiempo, y sin embargo, sus ojos seguían siendo los mismos. Ojos cobardes. Ojos mentirosos. Cuando la vio, palideció. No esperaba verla. La señora Valeria Mendoza está presente como testigo clave, dijo el juez. Las pruebas presentadas incluyen grabaciones de audio, documentos falsificados, movimientos bancarios ilegales, y testimonios cruzados. ¿El acusado tiene algo que decir?
Héctor la miró con desesperación. Valeria, yo. Cállate, interrumpió ella, por primera vez en años. No digas ni una palabra. No te atrevas. El fiscal tomó la palabra. El Ministerio Público solicita prisión preventiva sin derecho a fianza, dada la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. Además, hay evidencia de que el acusado vigilaba a sus hijas menores, poniendo en riesgo su seguridad. El juez asintió. Se aprueba la solicitud. El acusado permanecerá en prisión durante el proceso. La siguiente audiencia será en 30 días. Cuando los guardias se lo llevaron, Héctor giró una última vez la cabeza hacia Valeria. Pero ella ya no lo miraba. Lo había dejado atrás. En el camino de regreso, Valeria guardó silencio. Roberto conducía despacio. El sol de la tarde bañaba la ciudad en tonos dorados. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él. Solo de no haberlo hecho antes, respondió. Tú no fallaste. Él sí. Tú hiciste todo por proteger a tus hijas. ¿Sabes qué es lo más triste?, suspiró. Que por mucho tiempo pensé que el amor se merecía. Que si yo era buena, fiel, paciente, él cambiaría. El amor no se merece, Valeria. Se cuida. Y él lo tiró todo. Ella asintió. Luego miró por la ventana. Ahora, tengo que aprender a vivir sin el miedo. Y a criar a mis hijas con la verdad. Roberto la miró con cariño. ¿Y las estás criando bien? Con valentía. Valeria sonrió. Por primera vez, una sonrisa real. La noticia explotó como dinamita en los medios nacionales. Héctor Ávila fingió su muerte para robar millones y vivir con otra identidad. El rostro de un fraude, de contador modesto a magnate fantasma. Una madre lo descubrió todo, la historia de Valeria Mendoza sacude al país. En menos de 48 horas, las redes sociales estaban inundadas de hashtags como almohadilla el fraude de Héctor, almohadilla Valeria la valiente, y almohadilla justicia para Lucía y Emma. Programas de televisión, canales de YouTube y portales digitales competían por tener entrevistas con Valeria. La historia lo tenía todo: traición, misterio, dinero, crimen, amor y una madre decidida a desenmascarar al padre de sus hijas. Y ella no se escondía. Aceptó la primera entrevista con un canal local, el mismo que años atrás había publicado la esquela falsa de Héctor. Esta vez, la historia era muy distinta. ¿Cómo supo que su esposo no había muerto?, le preguntó la periodista. Valeria, con el rostro sereno y el cabello recogido, respondió con firmeza. Lo vi. 7 años después, en una carretera. Y aunque él intentó fingir que no me conocía, lo reconocí. Lo supe en los ojos. Los mismos que miraban a mis hijas cuando nacieron. ¿Qué sintió en ese momento? Rabia. Incredulidad. Pero también, certeza. Certeza de que no estaba loca, de que algo en mi interior siempre supo que la historia no estaba completa. ¿Y por qué decidió investigarlo usted misma? Porque nadie lo haría por mí. Porque el sistema no cree en las mujeres pobres. Porque mis hijas merecían la verdad. La entrevista se volvió viral. Millones de vistas en menos de un día. Valeria recibió mensajes de todo el país, mujeres, madres, abogadas, incluso policías retirados. Se convirtió en un símbolo de lucha silenciosa. Un editor de Ciudad de México le propuso publicar un libro. Quiero que cuente todo, le dijo en una videollamada. Desde el primer día hasta el juicio. Que lo narre con su voz. Su mirada. Su verdad. Las mujeres necesitan esta historia. Y el país también. Valeria dudó al principio. No por miedo. Sino por exposición. ¿Y si mis hijas sufren más? Puede usar nombres ficticios. Cambiar fechas, lugares. Nosotros nos encargamos del aspecto legal. Valeria aceptó. El libro se titularía El hombre que fingió morir y llevaría su nombre en la portada, junto a una fotografía en blanco y negro, donde se la veía de perfil, mirando hacia el mar. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Héctor enfrentaba más de 14 cargos.
Su defensa intentó alegar enfermedad mental, pero fue descartada rápidamente. Jimena, por su parte, confesó todo, intentando reducir su condena. Yo solo lo seguí por amor, dijo en su declaración. ¿Amor? Le respondió la fiscalía. El amor no envenena. No espía a niñas. No lava dinero para criminales. Finalmente, fue sentenciada a 21 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 10. Héctor, en cambio, enfrentaba una posible condena de 30 a 35 años, y aún tenía procesos abiertos por vínculos con actividades financieras ilícitas en el extranjero. Valeria no fue a todas las audiencias. No necesitaba ver su rostro una y otra vez. Él ya no tiene poder sobre mí, le dijo a Roberto una tarde, mientras caminaban por el parque. ¿Y cómo están las niñas? Mejor. Lucía ha comenzado terapia. Emma escribe cartas que no envía. Dicen que eso ayuda. ¿Y tú? Valeria sonrió débilmente. Yo empecé a leer novelas. Nunca había tenido tiempo para eso. Y estoy escribiendo también. El libro me obliga a revisar cada parte de la historia, pero también me está sanando. Roberto la miró con ternura. Eres más fuerte de lo que crees. Lo sé. Pero ya no tengo que demostrarlo cada día. Ya no estoy huyendo. 2 meses después, el libro fue publicado. Las primeras críticas lo llamaron un testimonio desgarrador y necesario, una historia que duele, pero libera, y una de las voces femeninas más poderosas del año. Valeria fue invitada a ferias de libros, programas de radio, encuentros de mujeres sobrevivientes de violencia emocional y económica. Se convirtió, sin quererlo, en portavoz. No soy una heroína, decía. Soy solo una mujer que se cansó de esperar justicia. Un día, después de una charla en una universidad, una joven se le acercó llorando. Gracias por contar su historia. Yo también viví algo parecido. Pero siempre me dijeron que era exagerada. Que era mi culpa. Que lo imaginaba. Valeria la abrazó con fuerza. No estamos locas. Solo estamos solas. Y cuando nos unimos, dejamos de estarlo. En casa, la vida volvía poco a poco a su cauce. Lucía se unió al taller de teatro. Emma quería estudiar criminología. Y Valeria, después de años limpiando casas y oficinas, recibió una oferta para dar charlas en centros comunitarios. Queremos que cuentes tu historia a otras mujeres. Que las inspires, le dijo una trabajadora social. Lo haré con gusto. Si al menos una mujer se atreve a actuar por sí misma, todo esto habrá valido la pena. Una noche, después de cenar, Lucía le preguntó. Mami, ¿crees que él alguna vez nos quiso? Valeria se quedó en silencio. Luego respondió con calma. Creo que, quiso quererlas. Pero el amor no es lo que se dice. Es lo que se hace. Y él no hizo nada por ustedes. Emma intervino. Yo no quiero saber más de él. Pero quiero que tú estés bien, mamá. Valeria las abrazó. Estoy mejor que nunca. Y tengo la suerte de tenerlas a ustedes. Eso es todo lo que necesito. Habían pasado ya 5 meses desde el arresto de Héctor. Valeria creía haber cerrado todos los círculos posibles, la traición, el abandono, la mentira, la lucha legal. Todo. Hasta que, una mañana, recibió una llamada inesperada del Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Apaseo el Grande. ¿La señora Valeria Mendoza? Preguntó una voz firme del otro lado. Sí. ¿Quién habla? Le llamo del penal estatal. El interno Héctor Ávila ha solicitado una visita privada con usted. Valeria sintió un nudo inmediato en el estómago. ¿Conmigo? Sí, señora. Dice que es urgente. Que solo quiere hablar con usted una vez. ¿Puede negarse? Por supuesto. Ella colgó sin responder. La sola mención de su nombre le removía todo. Lo consultó con su terapeuta, con Roberto, incluso con sus hijas. ¿Vas a ir? Preguntó Emma, con preocupación. No lo sé. Parte de mí quiere respuestas.
Otra parte teme que solo sea una manipulación más. Haz lo que te haga sentir en paz, dijo Lucía. Pero no sola. Llévate a alguien. Valeria pensó en esa posibilidad todo el fin de semana. Finalmente, el lunes por la mañana, se vistió con ropa sobria, recogió su cabello y se dirigió al penal, acompañada por una abogada del Centro de Apoyo a Víctimas. En la entrada, tuvo que dejar su bolso, su teléfono, todo. La condujeron a una sala sin ventanas, con una mesa metálica y 2 sillas. Cuando Héctor entró, esposado, con el rostro ojeroso y una expresión que intentaba parecer arrepentida, Valeria ni siquiera se levantó. Él sí lo hizo. Se sentó despacio. No dijo nada durante varios segundos. Gracias, por venir, dijo finalmente. Habla, respondió ella, fría. No espero tu perdón. Sé que no lo merezco. Pero, necesitaba decirte algo. Tienes 10 minutos. Valeria, cometí errores. Muchos. Y no los justifico. Solo quiero que sepas que cuando me fui, al principio, pensaba regresar. Pensaba volver, con dinero, con poder. Pensaba que si me convertía en alguien importante, podría arreglar todo. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me perdí en la mentira. Porque Jimena me convenció de que era mejor vivir libre que vivir con culpas. No me hables de Jimena, le cortó Valeria. Ella pagará por lo que hizo. Como tú. Yo no quería lastimarlas a ustedes. Ni a Lucía ni a Emma, entonces ¿por qué las espiabas? Héctor bajó la mirada. Quería ver si estaban bien. No me atrevía a hablarles. Pero, las extrañaba. Cada día. Valeria apretó los puños. La furia le nublaba el juicio. ¿Extrañabas a tus hijas? Mientras estabas en yates, comiendo langosta, fingiendo que no existíamos? Sí. Y cada noche soñaba con ellas. Con sus voces, con sus dibujos, con los domingos en el parque. Valeria se levantó. Te fuiste. Fuiste un cobarde. Y no solo me destruiste a mí, destruiste a tus hijas. ¿Y ahora, vienes a pedirme paz? No, dijo él, conteniendo lágrimas. Vengo a entregarte esto. Sacó un sobremanila. Los custodios se lo permitieron entregar, tras revisión. ¿Qué es esto? Cartas. Documentos. Confesiones firmadas. Pruebas contra socios míos en el extranjero. Ya no tengo nada que perder. Pero tú sí puedes usar esto para terminar lo que empezaste. Valeria lo miró con desconfianza. ¿Y por qué ahora? Porque sé que me van a condenar. Porque ya no saldré de aquí. Y porque no quiero que ellas crezcan sin saber que su padre, al menos una vez en la vida, hizo lo correcto. Ella tomó el sobre sin abrirlo. Esto no borra nada. No redime nada. Pero lo usaré. Se volvió para salir, sin decir adiós. Antes de que se cerrara la puerta, escuchó. Diles, que las amo. Valeria se detuvo, sin girarse. El amor se demuestra con hechos. No con palabras de cárcel. Y se fue. Cuando revisó el contenido del sobre con su abogada, descubrieron documentos explosivos. Listas de cuentas offshore, nombres de testaferros, empresas fantasma en Colombia, Panamá, España y Belice. Además, 2 cartas, una para Valeria, y otra para las niñas. La de Valeria decía: sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que te admiré siempre. Que fuiste más valiente que yo, más leal, más fuerte. Y que aunque me ahogué en mi egoísmo, nunca dejé de pensar en ti. Cuídalas. Y cuídate tú. Héctor. Valeria no lloró. Solo dobló la carta, la guardó, y dijo: ahora sí. Se acabó. Las autoridades federales usaron la información para capturar a otros 5 involucrados en la red de lavado de dinero. El caso se convirtió en modelo para estudiar fraudes corporativos y corrupción financiera. El nombre de Valeria Mendoza fue citado en universidades, foros internacionales y manuales de derecho como la civil que hizo temblar a una red criminal desde abajo. Pero para ella, el verdadero triunfo estaba en casa.
Un domingo, mientras preparaban empanadas juntas, Emma se acercó con la carta de su padre en la mano. ¿Deberíamos leerla? Solo si tú quieres, dijo Valeria. Lucía asintió. Emma la abrió. La voz le temblaba. Queridas hijas. No sé si algún día me perdonen. No sé si merezco que me escuchen. Pero quiero que sepan que no hay un solo día en que no me arrepienta de lo que hice. Las vi crecer desde lejos. Las vi volverse mujeres fuertes, como su madre. Si algo les enseñé, fue por error. Si algo les dejé, espero que sea el ejemplo de lo que no deben permitir nunca en la vida. Las amo. Papá. Cuando terminó, ambas estaban en silencio. No sé si lo odio o si lo compadezco, dijo Lucía. Yo, no quiero que lo perdonemos. Pero tampoco quiero cargar con este odio para siempre, respondió Emma. Valeria se acercó y las abrazó. Perdonar no es olvidar. Es dejar de sangrar por la herida. Un mes después, en una charla frente a 400 mujeres, Valeria cerró con una frase que se volvería viral. Mi esposo fingió su muerte para escapar. Yo, en cambio, fingí estar viva durante años. Hasta que un día decidí vivir de verdad. Y cuando lo hice, ya nada pudo detenerme. El auditorio estalló en aplausos. Entre el público, Roberto observaba con orgullo. Valeria bajó del escenario. Él la esperó con una sonrisa cálida. ¿Lista para el siguiente capítulo? Más que nunca. Se tomaron de la mano. Y caminaron juntos hacia la salida. Un año después del juicio, la vida de Valeria Mendoza era otra. No porque olvidara lo vivido, sino porque ya no le pesaba como antes. El libro El hombre que fingió morir se había convertido en un referente. Fue traducido al inglés, italiano y francés. Había lectores en Argentina, Perú, España, incluso en Japón. Cada día, le llegaban mensajes de personas que se veían reflejadas en sus páginas. Gracias por contar lo que muchas callamos, escribía una mujer desde Chile. Tu historia me dio fuerza para dejar a un hombre que me humillaba todos los días, decía otra desde Colombia. Y aunque Valeria leía cada mensaje con gratitud, su mayor victoria no estaba en las ventas, ni en la fama, ni en los premios literarios que ahora adornaban una estantería modesta en su sala. Su verdadera victoria estaba en el rostro de sus hijas cada mañana. Lucía, con 16 años, era una joven expresiva, segura, apasionada por la actuación y las causas sociales. Emma, con la misma edad pero un carácter más reservado, había desarrollado un amor por el análisis criminal, los sistemas de justicia y la psicología. Ambas soñaban en voz alta. Y Valeria las escuchaba. Ya no con miedo. Ya no con angustia. Sino con esperanza. Un día, mientras revisaba sus correos, le llegó un mensaje con asunto, propuesta editorial, segunda historia. Era del mismo editor que publicó su primer libro. Valeria, el mundo quiere más. Pero no más drama. Quieren saber qué pasó contigo después. Cómo reconstruiste tu vida. Cómo se vive luego de un terremoto emocional. Ella dudó. ¿Y si ya no tengo nada que decir? ¿Tú? Tú tienes el testimonio que necesitamos. Esta vez, no sobre el dolor, sino sobre lo que viene después. El nuevo libro se titularía, La mujer que regresó del silencio. No era una secuela. Era un renacer. En sus páginas hablaba de la maternidad solitaria, del amor propio, del miedo a volver a confiar, de las pequeñas cosas que se vuelven milagros cuando se está en paz, un desayuno sin urgencia, una risa auténtica, una tarde sin sobresaltos. Mientras tanto, Roberto Ortega seguía en su vida. No vivían juntos. Aún no. Pero compartían tardes, decisiones, silencios. Se entendían desde el respeto. No había urgencia. No había necesidad de llenar huecos, sino de compartir plenitud. ¿Nunca pensaste en volver a casarte? Le preguntó él una tarde, mientras arreglaban una pequeña huerta detrás de su casa. Pensé en muchas cosas. Pero lo que aprendí es que el amor no necesita firmarse para ser real. Se riega como una planta. Se cuida. Se agradece. ¿Y eso qué significa? Que no necesito un esposo.
Necesito un compañero. Y tú lo eres. Roberto sonrió. No dijo nada más. Solo la abrazó. Ese mismo mes, Valeria decidió mudarse con sus hijas a una casa más amplia, a las afueras de Querétaro. No era una mansión. Pero tenía un jardín enorme, una cocina luminosa y, sobre todo, ventanas abiertas a todas las direcciones. El primer día, las tres escribieron sus nombres en una piedra que enterraron bajo un árbol de naranjo que plantaron juntas. Para que esta casa tenga raíces, dijo Emma, y para que nadie nos vuelva a arrancar de nuestro lugar, añadió Lucía. Valeria solo sonrió. Lloró. Y agradeció. Un domingo por la tarde, mientras organizaba unos documentos viejos en su nueva oficina casera, encontró un sobre sin remitente. Era una carta. Reconoció la caligrafía. No era de Héctor. Era de la madre de Héctor, doña Miriam, a quien no veía desde el funeral. Valeria. No supe cómo escribirte antes. Me avergoncé. Me dolió. Me rompí. Yo no sabía nada. Héctor me ocultó todo. Cuando lo creí muerto, sufrí. Cuando supe que estaba vivo y que lo había hecho todo, sentí que mi hijo se había convertido en un extraño. No espero tu perdón. Solo quiero decirte que admiro lo que hiciste. Lo que haces. Lo que eres. Eres más madre que muchas. Más mujer que todas las que conocí. Y si alguna vez Lucía o Emma quieren saber de esta abuela vieja y torpe, aquí estaré. Con respeto. Miriam Ávila. Valeria guardó la carta en una caja. No la mostró a las niñas de inmediato. No porque quisiera ocultarla, sino porque entendía que cada cosa tiene su momento. Meses más tarde, Valeria fue invitada a dar una charla TED en la Ciudad de México. En un escenario enorme, frente a un auditorio lleno, con focos sobre ella, dijo. Durante años fui una mujer que se deshacía por dentro pero se mantenía en pie. Durante años pensé que amar era aguantar. Que perdonar era callar. Hasta que entendí que el amor también es decir basta. Que la valentía no siempre grita, a veces solo resiste. Y que la justicia empieza en casa. En el alma. En el nombre que uno se da a sí mismo. Mi nombre es Valeria Mendoza. Y no me rendí. Al salir del evento, una pequeña fila de personas esperaba con libros para firmar. Al fondo, Lucía y Emma la aplaudían de pie. Roberto las miraba con los ojos llenos. Y ella, Valeria, por fin comprendió lo que tantos años tardó en ver. No era la víctima de una historia triste. Era la autora de su propio renacer. Y esa historia, apenas comenzaba.